Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Bienvenidos mis hermanos a su segmento El Ser Mujer. Mi nombre es Belén Olivas y como siempre es un placer estar con ustedes. Agradezco como siempre al Señor este don de permitirme estar aquí, lo reconozco. Hermanos, estamos a través de la 800 AM, estamos en su radio, Koinonia Radio. Pues bien, mis hermanos, estamos en este segmento de El Ser Mujer. El ser mujer. Y para nosotras las mujeres es de mucha riqueza el poder estar descubriendo las técnicas de cómo nosotras las mujeres podemos sobrellevar nuestra vida. Que a veces, hermanos, yo sé que para todos es difícil, pero de alguna manera muy especial, hermanos, cuando nosotras las mujeres de alguna manera estamos cumpliendo verdaderamente con el rol de ser mujer, entonces es maravilloso. ¿Por qué es maravilloso, mis hermanos? Porque en este caso encontramos tantas técnicas para poder nosotros, en este caso, salir adelante en el rol de mujeres. Y descubrimos que necesitamos ser mujeres, que necesitamos ser esposas, madres, discípulas. Y entonces tenemos que formarnos de alguna manera como mujeres. Y sobre todo como mujeres cristianas, porque, hermanos, es cierto que para formarnos, para, en este caso, sobrevivir en el mundo, pues va a ser muy difícil. La mera verdad es muy difícil, mucho más cuando nosotras las mujeres tratamos a veces de involucrarnos, sobre todo en la sociedad. Y de esta manera, hermanos, es muy difícil darle gusto al mundo. Es muy difícil. Por eso, como mujeres cristianas, vamos a entender el rol de ser mujer cristiana. Por eso, a veces, pues ya a muchas cosas nosotras como mujeres cristianas tenemos que decir no. No. ¿Por qué, hermanos? Porque ya nos dimos cuenta, ya vivimos y vivimos todavía en el mundo, aunque ya no lo dice el Señor. Están en el mundo, pero no son del mundo. Por lo tanto, no tenemos que actuar según la corriente del mundo. Mis hermanos, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de poder ser instrumentos para poder transmitir lo que hoy quiere el Señor enseñarnos. Voy a leer el Salmo 122 y entre paréntesis 121. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Yahvé. Finalmente pisa nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén, ciudad edificada, toda en perfecta armonía, a donde suben las tribus de Yahvé. Según costumbres en Israel, a dar gracias al nombre de Yahvé. Allí están los tronos para el juicio, los tronos de la casa
de David. Invocad la paz sobre Jerusalén, vivan tranquilos los que la aman. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, también no puedo dejar de mencionar la alegría que para nosotros los mexicanos, y no solamente los mexicanos, ¿verdad?, sino la humanidad entera, se goza en Dios, y sobre todo nosotros los católicos nos gozamos en la presencia del Señor a través del representante de Jesucristo, que es el Papa Francisco. Agradecemos esta bendición que Dios nos otorga ahora a través de la visita de nuestro pastor, que viene a visitar México, y de esta manera nosotros nos sentimos todos bendecidos, aunque no todos podemos estar en los lugares a donde ha acudido, a donde va a estar, pero hermanos, basta verlo a través de los medios de comunicación, y de esta manera nos gozamos en la presencia de Dios. Verdaderamente nuestro corazón arde de alegría de poder percibir el representante de Jesucristo en nuestro México. Gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por el Papa Francisco. También quiero mencionar que en este caso estamos viviendo un tiempo muy especial para nosotros, también, ¿verdad?, como católicos, la Cuaresma. Es un momento sumamente importante para nosotros. ¿Por qué es importante? Muy personal, quiero en este caso compartirte que yo, como mujer católica, para mí es un tiempo muy especial la Cuaresma, porque siento que es un momento de emprender nuevamente el camino, ya que no siempre estamos, ¿verdad?, en este caso, ahora sí, encendidos como quisiéramos estar. A veces caemos, a veces nos levantamos y así estamos. Pero en este tiempo que estamos viviendo de Cuaresma, mis hermanos, es un momento de retomar el camino. Porque quiero compartirte que para mí es muy, muy especial, porque en este caso, cuando yo termino, por ejemplo, cuando yo termino el año en diciembre, a veces, la mera verdad, sí me siento como cansada, como que apenas pude salir adelante el año. Y entonces, ahora sí, en este momento de Cuaresma, en este tiempo de Cuaresma, volvemos de alguna manera a retomar el camino. ¿Y por qué lo retomamos? Precisamente por la penitencia, por el ayuno, por la oración. Hermanos, de esta manera nosotros estamos ahora sí nuevamente levantándonos, porque de alguna manera vamos a practicar lo que es el ayuno, lo que es la penitencia y lo que es la oración. Entonces, por esta razón nosotros nuevamente, ahora sí encendemos los motores espirituales y decimos, vamos hacia adelante. Vamos hacia adelante. Y sobre todo, mis hermanos, estamos recordando lo que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que para nosotros es muy importante. Pues bien, estamos a través de este segmento del Ser Mujer, estamos viendo, hermanos, cómo nosotros podemos vencer las preocupaciones. Hoy, de una manera especial, el tema se llama cómo unos sencillos aldeanos lograron controlar sus preocupaciones. Y vamos a verlo a través de esta historia que nos narran. Dice así: nací
y me crié en un sencillo pueblecito de provincia. Mi padre fue maestro de escuela en aquellos tiempos en que el mes de abril el gobierno todavía no había pagado a los profesores el mes de febrero. Mi madre tenía que hacer muchas diversas labores para poder ayudar a sostener a los 12 hijos. Ella hacía costuras para las señoras del pueblo, fabricaba dulces y nos enviaba a venderlos a la escuela. Con la venta de la leche de 2 vaquitas, nos compraba la ropa para los 6 hombres y las 6 mujeres. Cuando íbamos a la escuela, no nos daban lonchera, comestibles, ni dinero para comprar merienda, sino un pedacito de panela que comíamos en los recreos, junto con un poco de agua que tomábamos directamente del tubo del acueducto. Y era agua turbia que llegaba de una quebrada. Todavía recuerdo con emoción el día en el que eché el primer discurso de mi vida. Era un 12 de octubre, fiesta de América del Árbol. En la escuela me gané el concurso para hablar en nombre de mis compañeros. Estaba en cuarto de primaria, subí al balcón de la alcaldía del pueblo y desde allí declamé mi primera pieza oratoria. Tenía 11 años en ese entonces y al terminar la ceremonia, mi padre, que ya no era profesor y que era supremadamente parco en dar felicitaciones, se acercó a mí. Me puso la mano sobre mis hombros y me dijo, muy bien. Y llevándome a una tienda cercana, me regaló un bocadillo de guayaba. Entonces, vamos a ver en el siguiente segmento esta historia que nos narra cómo unos sencillos aldeanos lograron controlar sus preocupaciones. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer. Estamos en Koinonia Radio a través de la 800 AM. Pues bien, estamos viendo este tema sobre un testimonio que nos cuenta cómo unos sencillos aldeanos lograron controlar sus preocupaciones. Y estamos leyendo la historia precisamente, ¿verdad?, de estos recuerdos, ¿verdad?, que ahora nos ayudan a nosotros. Entonces dice, pues, era tal mi alegría por papá, se endeudó grandemente para comprar una finca ganadera, pero resultó que estaba en tierras de guerrilla y no pudo volver por allá. Y los afanes por el pago de los dineros que debía le quitaban el sueño y vivía bastante preocupado. A veces se ponía de mal genio por ello. Mamá se entristecía pensando en las muchas deudas que teníamos y suspiraban deseando que llegara el día en el que no debiéramos nada a nadie. Entonces, hermanos, viendo esta historia, ¿verdad?, que voy a retomar, necesito que en este caso veamos estos ejemplos en los cuales
no dejan de ser testimonio para nosotros. Son unos grandes testimonios para nosotros, porque a veces nosotros ciertamente no sabemos cómo podemos nosotros vencer las preocupaciones. Por eso nos dice cómo a través de cómo unos sencillos aldeanos lograron controlar sus preocupaciones. Hay momentos en los cuales ahora sí parece ser que todo se nos viene encima, y a veces no entendemos por qué, hermanos, porque a veces nos ofuscamos y de ahí no salimos. Nos sentimos ofuscados, preocupados, con miedos, con temores. Todo se nos viene encima y a veces para nosotros es muy difícil. Entonces, retomando la historia, era tal mi alegría por todo esto que aquel día no me cambiaba por nadie en el mundo. Antes de ir a la escuela por la mañana, había que ir al potrero a traer las vacas, ayudar a ordeñar y enseguida volverse a llevar las vacas al pastizal y los terneros en un corral. Y cuando faltaban ya pocos metros para llegar a la escuela, colocarse las alpargatas que llevaban colgadas a la cintura. No se me ocurría que lo normal fuera andar calzado todo el día, fuera del salón de clase. Dormíamos sobre duras esteras, las muchachas en una pieza y los muchachos en otra. Pero como la habitación de los varones era muy estrecha, nos fuimos con mi hermano menor a dormir a un zarzo, donde se guardaba maíz al que todavía no se le había quitado la hoja que lo envuelve. Por las noches escuchábamos el trabajo incansable que por allá hacían los ratones comiendo granos, hasta el ruido de los miles de gorgojos que iban devorando aquellas mazorcas. Como ventana del zarzo teníamos una tela vieja colocada de una cabuya, el cual sacudía ruidosamente el viento. Pero dormíamos muy bien porque nos acostábamos muy rendidos por el trabajo del día. Nunca sentimos lo que fue dormir. Nunca supimos lo que fue dormir después de las 6 de la mañana, porque en casa había que levantarnos temprano cada mañana a trabajar. Había que acarrear desde el monte la leña para cocinar e ir a cortar pasto para echarle a los animales y labrar una huerta. Cada año, mamá sacrificaba una gallina por Pascua y otra por Navidad, y con ellas almorzábamos alegremente los 14 familiares. Los menores casi nunca estrenábamos ropa nueva porque nos pasaban la ropa ya bastante desgastada de los hermanos mayores. Entonces, papá se endeudó grandemente para comprar una finca ganadera, pero resultó que estaba en tierras de guerrilla y no pudo volver por allá. Y los afanes por el pago de los dineros que debía le quitaron el sueño y vivía bastante preocupado. A veces se ponía de mal genio por ello. Mamá se entristecía pensando en las muchas deudas que teníamos y suspiraba deseando que llegara el día en el que no debiéramos nada. Más tarde, un día le pregunté a mi padre cómo hicieron ellos los dos para no desanimarse ante los terribles problemas económicos que los acorralaban y cuando nosotros éramos niños, y me respondió: la fe de su mamá nos daba ánimo. Ella recordaba muchas veces la frase que Dios dice 3 veces en la Biblia: yo nunca te abandonaré.
y le gustaba repetir de sobremanera aquella recomendación del Salmo 33. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo librará de sus angustias. Y para terminar esta historia, tengo que contar que mi padre llegó hasta los 77 años en sana y apacible vejez, rodeado de sus hijos y nietos. Y mi madre tuvo el gusto de que mucho antes de morir ella ya no tuviéramos ninguna deuda sin pagar. Y al escribir estas líneas, tengo que darte las gracias, a darle las gracias al buen Dios, porque cada uno de mis hermanos tiene casa propia, hijos que los llenan de alegría y buen modo de vivir, y sobre todo una gran fe en la poderosa intervención de Dios en favor de los que le invocan con confianza y perseverancia. Hermanos, es cierto que es sumamente difícil a veces sobrellevar la vida, ya que a veces estamos en etapas sumamente difíciles que no entendemos cómo nosotros podemos sobrellevar esos momentos difíciles en nuestra vida. Pero ya teniendo de alguna manera la experiencia de Dios en nuestras vidas, pues nos damos cuenta que es que Dios nunca nos ha abandonado y jamás nos va a abandonar. Por esta razón, mis hermanos, vale la pena luchar, vale la pena vencernos a nosotros mismos, sobre todo de esos miedos que tenemos en esos momentos difíciles, que sentimos que el mundo se nos viene encima, pero que bien o mal salimos adelante. Lo importante, hermanos, en nuestra vida es la fe. La fe. Esto nos ayuda, hermanos, a sobrevivir cualquier cosa que nosotros podamos vivir. A veces, viendo, por ejemplo, yo me gozo en el Señor cuando veo el proceso, por ejemplo, de un embarazo. Y entonces, pero dijeras tú, bueno, un embarazo pues normal, se puede decir, ¿no? Con los cuidados médicos, con los cuidados alimenticios y todo. Pero, hermanos, yo lo viví viendo una niña que su mamá, en este caso, no asistió al médico para nada hasta los 8 meses. Ya casi iba a tener a su criatura, y hasta los 8 meses se sacó un ultrasonido. Entonces, mis hermanos, ya como quien dice, la criatura ya casi iba a nacer, y entonces dice uno, Dios mío, sin los cuidados médicos, ¿cómo irán a hacer? Entonces uno humanamente dice, Dios mío, pues que nazca bien, ¿verdad? Porque pues verdaderamente debe de haber cuidados. Y a veces, por más que haya cuidados, pues nace mal la criatura. Por esa razón decimos, Dios mío, pues donde quiera, en cualquier momento estás tú al cuidado de nosotros. Por esta razón, mis hermanos, pues no cabe más de que alabar y bendecir a Dios por todos los favores recibidos, porque nos damos cuenta que de alguna manera, mis hermanos, hay a veces, ahora sí, aún hablando de nuestras propias responsabilidades, que a veces las abandonamos, y como dicen luego, ahí las dejamos a buena de Dios, a ver qué pasa. Mas sin embargo, ciertamente Dios en su bondad, Dios en su misericordia nos asiste, nos cuida, nos protege. Pero, hermanos, lo más importante para nosotros, yo creo que es cumplir en este caso con nuestras responsabilidades y no dejarle todo a Dios, puesto que en este caso, hablando de los hijos, nos está dando este regalo. Regresamos enseguida.
Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Nuevamente, hermanos, continuamos, retomamos esta historia, ¿verdad? Para ver que quede clara, ¿verdad? Que ya miramos que este hombre llegó a los 77 años, dice, ¿verdad? Y en este caso era una vejez sana, apacible y sobre todo llena de gozo y de alegría. Hay una gran satisfacción en esas personas, ¿verdad?, que luchan por hacer todo lo que es posible de acuerdo a lo que Dios quiere. Y lo vemos, yo lo miraba en mis abuelos, lo miré en mis padres, ¿verdad?, que ellos como pudieron, y muchas cosas pues no todos lo sabemos, y aún ahorita, ¿verdad?, no todos lo sabemos, mas sin embargo ahorita hay tanta información que si a veces caemos en errores es porque queremos, hermanos, pero es maravilloso ver esta clase de testimonios, pero también ver los frutos de esa vejez, de esos hombres, de esas mujeres que la fe les ayudó a salir adelante. También nos dice cuando el famoso profesor William, que ya es una historia que miramos, le pidieron los alumnos de la universidad una fórmula para alejar las preocupaciones. Y les dijo, la fórmula que aleja y detiene la preocupación es tener una gran fe en el inmenso poder de Dios y una gran confianza en su infinita bondad. Entonces, esa es una fórmula, hermanos, maravillosa, de que aleja de nosotros las preocupaciones. Tener una gran fe en el inmenso poder de Dios y una gran confianza en su infinita bondad. Hay que creer y hay que esperar en Dios. Mis padres, a pesar de tantísimas dificultades que se les presentaron en la vida, mantuvieron siempre un ánimo esperanzado y un optimismo radiante y comunicativo, pues me parece todavía escuchar la voz de mi madre cantar: paz, paz maravillosa, la que el Padre Dios envía a todo en el que Él confía. Ven a nosotros, paz piadosa. La respuesta de un gran hombre. Un día le preguntaron a Henry, el gran hombre que tanto impulsó, le dio a la industria de automovilismo: ¿usted vive preocupado por el futuro? Y él dio una respuesta verdaderamente admirable: yo no vivo preocupado por el futuro, porque yo creo en Dios. Y Él tiene en sus manos las soluciones para todo lo que podamos necesitar. Y sabe muy bien qué es lo que más nos conviene que nos suceda. Y Él no necesita de mis consejos. Con Dios al frente de lo que va a suceder, todo sucederá para nuestro bien. Así que yo no necesito preocuparme. Hermanos,
a veces nosotros ciertamente estamos siempre aprendiendo y muchas de las veces nos equivocamos. Pero, hermanos, cuando nosotros simplemente le decimos al Señor, le decimos a Dios, ¿sabes qué? Yo no sé. Enséñame tú, guíame tú. Y yo creo que en este caso vemos, ¿verdad?, que es muy importante para nosotros la oración. Y si estamos en oración, va a haber fe, va a haber confianza en Dios. También vemos los dos infiernos. Hoy hasta los psiquiatras recomiendan tener una gran fe en Dios para librarse no solo del infierno en la otra vida, sino para liberarse de ese terrible infierno de esta vida que consiste en vivir llenos de preocupaciones. Y a consecuencia de ellas, sufrir de úlceras, de jaquecas, de alta tensión y demás males que la preocupación trae consigo. También nos comenta el poeta Rafael Pombo. Decía, yo quisiera ser un embajador de la alegría, un profesor que enseña a cada uno el arte de vivir alegre cada día. Nadie como Jesucristo ha ejercido tan plenamente ese oficio de embajador de la alegría. Y nadie como Él se ha dedicado tan completamente a enseñarnos a todos el arte de vivir contentos. Con razón exclamó en su discurso de despedida en la última cena, vendré y os llenaré de gozo, y nadie ya podrá quitarnos vuestra alegría. Y cuando anunciaba a sus discípulos que tendría grandes dificultades, Él les recomendaba, saltad de gozo, porque el premio que os espera es inmensamente grande. Entonces, tenemos la respuesta a muchas preguntas que nosotros nos hacemos, hermanos. Porque a veces para nosotros, sobre todo cuando no hay en nosotros suficiente fe, pues claro que es mucho más difícil para nosotros entender y aceptar lo que estamos viviendo. Hay momentos muy difíciles de nuestra vida y en esos momentos aún así, hermanos, tenemos en este caso que estar alegres y que estar confiados en el Señor. Depende mucho, por eso, hermanos, de nuestra oración, de cómo estamos nosotros, en este caso, en lo espiritual. Si estamos orando, si estamos acudiendo a los sacramentos, hermanos, si estamos leyendo las Escrituras, entonces va a ser mucho más fácil. Viene a mi mente uno de tantos testimonios que puedo contarte, porque el Señor todos los días hace nuevas todas las cosas. Recuerdo mucho cuando mi esposo tenía su carrito, esto ya hace algunos años, tenía un Toyotita y que le gustaba mucho porque era muy cómodo y andaba muy a gusto. Y entonces se viene al trabajo y precisamente lo deja enfrente de la iglesia. Cuando él sale ya para salir ya a la casa a comer, entonces se da cuenta que no está el carro. Entonces, pues llega a la casa y pues de alguna manera preocupado. Y entonces yo dije, algo trae, algún problema trae, porque se le notaba su preocupación. Y entonces él me dice, ¿sabes qué, Belén? Dice, me han robado el carro de enfrente de la iglesia. Y entonces yo no recuerdo ahorita exactamente qué estaba haciendo, pero me recuerdo que estaba en la cocina o si había hecho alguna meditación, no sé. Pero
yo ese día estaba feliz. Cuando él me dice que le robaron su carro, entonces yo le digo, sonriéndome, le digo, gloria al Señor, no te preocupes, gloria al Señor. Y luego se me quedó viendo así como diciendo, bueno, esta está loca o qué le pasó, ¿no? Sí, le digo, no te preocupes. Le digo, Dios proveerá. Y entonces, así pasó. Y después ya una hermana en Jesucristo, cuando nosotros le platicamos, ella dice, ay, qué pena, dice. Y estoy muy agradecida, dice, con su esposo porque me daba raite en ese carrito. Y entonces ella se puso a orar y le pedía al Señor, ¿verdad? Le pedía al Señor y entonces cuando ella dice que le preguntó al Señor, oye Señor, pero ¿por qué permitiste tú que le robaran su carro si es un medio de transporte para ir al trabajo y todo? Entonces ya después ella, no sé qué lectura meditó, no sé, pero me acuerdo mucho de esta palabra. Saltad de gozo porque el premio que os espera es inmensamente grande. Y desde antes dice, y cuando anunciaba a sus discípulos que tendrían grandes dificultades, les recomendaba, saltad de gozo porque el premio que os espera es inmensamente grande. Después, hermanos, supimos la razón por la cual habían robado ese carro. Todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Así como nos quitaron ese carro, así el Señor nos bendijo con otro. Para la gloria de Dios. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, en su segmento El Ser Mujer. Y estamos viendo a través de estos testimonios que verdaderamente lo más importante para nosotros es estar alimentando nuestra fe y de esta manera podemos ahora sí sobrellevar cualquier problema. Y ya nos dice la palabra de Dios precisamente, ¿verdad? Que cuando nosotros estemos viviendo esos momentos, por más difíciles que sean, mis hermanos, cuando estamos sobre todo sirviendo al Señor, muchas veces el enemigo a veces, ahora sí, nos acosa constantemente, ¿verdad? Y de esta manera trata de distraernos, de perturbarnos, de preocuparnos y todo. ¿Para qué? Hasta para renegar de Dios, ¿verdad? Y entonces, pero ya la palabra de Dios nos dice, y cuando anunciaba a sus discípulos que tendrían grandes dificultades, les recomendaba, saltad de gozo porque el premio que os espera es inmensamente grande. Quiere decir, hermanos, que también las pruebas, las persecuciones y todo lo que vivimos son necesarias en nuestra vida. ¿De qué manera podríamos entonces ser purificados, ser santificados y transformados? Es necesario. Entonces, hermanos, por esta razón debemos de alegrarnos cuando estamos pasando, ¿verdad?, por estas dificultades.
También nos comenta el psicólogo William, dice, escribí a un amigo suyo: a medida que pasa el tiempo, me siento cada día más incapaz de conseguir la felicidad y de vivir contento si en mi camino no viajo acompañado por Dios. Y ahora voy a relatar el caso de una mujer que comprobó en su vida que no podía ser feliz si en su camino no se sentía acompañada por Dios. Este ejemplo ganó el primer puesto en un concurso de ejemplos de la vida diaria que hicimos en uno de nuestros cursos para formación de la personalidad. Una mujer suicida y una canción, así se llama. Su nombre es Amalia. Y aquel nombre le había quedado muy apropiado porque es una palabra que significa la que ha sufrido muchos trabajos. Tenía un puesto muy importante en una empresa. Su esposo era un hombre muy elegante y muy sociable y tenía muchos amigos. Sus hijos eran tan tratables como el papá y tan elegantes como él. Pero un día, en una venganza entre mafias de la coca, el esposo de Amalia murió avaliado. Quedó ella sola con la responsabilidad de atender a la crianza y educación de los muchachos y los dos jóvenes hijos. Redobló entonces su trabajo. Ahora hacía turno y medio cada día en la empresa, 12 horas de trabajo y a veces hasta 14, con tal de alcanzar a costear el estudio y la alimentación de los hijos. Se sentía muy cansada, pero lograba mantenerlos a los 4. Y sucedió que una noche al salir de la fábrica, quizá por poca prudencia o por demasiado cansancio, atravesó corriendo la calle y un auto, manejado probablemente por un borracho, la elevó por los aires y la dejó inconsciente en el asfalto. El chofer del auto desapareció con carro y todo, y nadie supo de él. Cuando la fueron a levantar del suelo, tenía quebrada la columna vertebral y se le había removido el cerebro. Desde ese día, la vida de Amalia fue una cadena interrumpida de pesares y más pesares. Y aunque en el hospital le hicieron muchos tratamientos, sin embargo, su fuerza que hacía sentía fuertes dolores. Y como el cerebro había tenido un choque tan fuerte, a la pobre Amalia le daban frecuentemente ataques de nerviosismo y empezaba a llorar y a maldecir y a insultar a la gente. Resultado de todo esto, la hija mayor se fue con el primer tipo que le propuso compromiso. La otra hija desapareció un día y no volvió a saber más de ella. El hijo mayor se fue a negociar con coca en Amazonas y allá la mafia enemiga lo asesinó. Y el menor, quizá un poco desequilibrado a causa de todos estos pesares, se dedicó a tratar con terrible aspereza a la pobre madre y a discutirle y a faltarle al respeto. La resolución fue fatal. Fue entonces cuando, según lo cuenta ella misma, tomó la resolución más trágica de su vida. Una mañana cerró las puertas y ventanas y tapó con un periódico las rendijas y, abriendo la llave del gas, se acostó en la cama, resuelta a morir asfixiada por aquella contaminación. Todavía recuerda muy bien el terrible olor de aquel gas. Dice y añade: pero cuando allí en la cama estaba resuelta a ponerle fin a mi vida tan desdichada,
oí que se me había quedado pendiente el radio en la cocina. Y al principio no le di importancia a esto, pero luego empecé a escuchar una canción que estaba transmitiendo por mi emisora católica preferida. Y la canción cantaba, repitiéndola muchas veces, esta estrofa. Te dice Jesús, el buen amigo, que los pecados perdona. La paz ha de estar contigo si confías en mi persona. Y entre estrofa y estrofa leían frases de la Sagrada Biblia como el Salmo 33. Si el afligido invoca al Señor, Él escucha y lo salvará de sus angustias. O aquella otra de San Pedro. Confiad en Dios vuestras preocupaciones, que Él se interesará por vosotros. Y volví a cantar la estrofa. Te dice Jesús, el buen amigo, que los pecados perdona. La paz ha de estar contigo si confías en mi persona. Mientras escuchaba aquel himno, comprendí que había cometido una trágica equivocación. Había tratado de enfrentarme sola a mis terribles sufrimientos. No había llamado a Dios por medio de la oración para que viniera a ayudarme a llevar la cruz y mis amarguras. Salté de la cama, cerré la llave del gas y abrí de par en par las puertas y las ventanas. Lloré y durante todo el resto del día le di gracias al Señor por haberme librado de tan terrible trágicamente mis días. Y me propuse a invitar a Dios para que en adelante fuera mi socorro y mi compañero en las luchas de mi vida. Empecé a leer los salmos y me di cuenta de que cada salmo lo hizo componer Dios totalmente a la medida de nuestros pesares y de nuestras alegrías. Y que leer un salmo me traía más alegría y tranquilidad que tomarme un frasco de píldoras para los nervios. Creo que el Señor escuchó amablemente mis plegarias, porque me llegó la inspiración de ir a consultar a un sacerdote de su santuario. Y él me aconsejó leer el bellísimo libro Cómo alejar la depresión. De ahí, en esas páginas encontré maravillosas soluciones para alejar de mi alma la tristeza y el desánimo. Dejé de llorar y de autocompadecerme. Y me dediqué a labores fáciles, pero que me tuvieron siempre ocupada sanamente. Y aquel buen sacerdote me le consiguió un internado para mi hijo menor, y allá le modelaron su mal carácter y lo transformaron admirablemente. Y en el santuario me conocieron y una asignación mensual para mi mantenimiento. Siempre, nunca olvidaré lo que el primer día me dijo el sacerdote consejero. En los momentos trágicos hay dos modos de obrar. El uno es fatigarse inútilmente y hundirse entre olas de tristeza, y el otro es despertar a Jesús, pedirle su ayuda y obtener que Él calme la tormenta. Yo le llamo en mi ayuda y Él se hace presente. Hermano, hermana, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? Cualquiera que sea, Dios está ahí para el momento que tú lo llames. Que el Señor te bendiga, te guarde y te proteja siempre. Amén. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer,
Tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.